Por esta invitación al programa y bueno, pues espero responder a las cuestiones que la propia investigación exige. Bueno, empezaremos discutiendo cuáles fueron los factores que atrajeron la atención a Chile. Y primero que todo, Chile se vio beneficiado por el desarrollo que comenzaron a venderse. Oro y plata fueron entre ellos. Sí, efectivamente, como dice mi compañero, pues, o sea, en este tiempo de Chile hubo un gran desarrollo económico por los minerales ya mencionados, que pues, o sea, obtuvieron la atención de muchísimas empresas extranjeras. Otro país que es muy importante y que mostró atención también por este país chileno fue Estados Unidos, pero esto trajo problemas sociales, ya que algunos apoyaban la revolución del molde cubano, mientras que unos abogaban y sugerían que se llevara a cabo una democracia. Y bueno, como lo dijo mi compañera, también hay que entender todos los factores externos que acompañan a esto, que fue que en ese momento se estaba viviendo la Guerra Fría, que Estados Unidos y Rusia estaban peleando entre el capitalismo y el comunismo, y claramente esto se vio afectado en Latinoamérica con todos estos modelos. Por una parte, Estados Unidos con eh, cosas como armamento y Rusia un poco menos, solo con la ideología del comunismo. ¿Usted qué piensa o qué sabe sobre esto, profesor? Sí, en principio el caso chileno es bastante particular e importante en América Latina porque en medio de este conflicto de la Guerra Fría que hemos mencionado en los programas anteriores, a partir de la Revolución Cubana, con la imposición de un gobierno comunista en 1962 en el área de influencia estadounidense, capitalista, se va a tomar una posición de ofensiva de Estados Unidos hacia el resto de América Latina, con la intención de evitar la expansión del comunismo. Ahora, Chile, ¿por qué es importante en ese sentido? En términos generales, porque Chile se convierte en el experimento de Estados Unidos para imponer por primera vez el neoliberalismo tal cual, ¿no? Es decir, un sistema político y económico estadounidense en un estado latinoamericano. Es importante recalcar que, por ejemplo, Gran Bretaña eh, obtiene o aplica este sistema neoliberal hasta los años 90 con Margaret Thatcher, un poco antes incluso, pero en Chile se aplica desde 1973, después del golpe militar, y bueno, finalmente Chile tiene la importancia, concretando un poco la información que ya nos dieron ustedes, más que el oro y la plata, la importancia de Chile es el cobre. Las minas de cobre son lo fundamental en la economía chilena y por tanto va a ser esencial para el desarrollo de las industrias transnacionales estadounidenses que van a tener una injerencia directa en este país hasta que llegan los primeros gobiernos socialistas y después con la llegada de Salvador Allende. Sí, porque además creo que Estados Unidos clasifica como toda esta parte del comunismo como un peligro, entonces como que intenta mostrar como a todos los demás países las consecuencias que traería que todos los demás se unan a este modelo económico y político y social. Así es. Y bueno, eso sigue ocurriendo, ¿no? Hoy todavía escuchamos en las noticias, en los medios de comunicación, qué pasaría si gana López Obrador, ¿no? Y todo el mundo dice, pues ocurriría lo que pasa en Venezuela, ¿no? Entonces se fundamenta o se funda este miedo frente al comunismo, frente a un régimen comunista, y finalmente desde los años 70 se hace esto en Chile. Ahora es necesario apuntar también que en Chile, hasta los años 70, se desarrollan varios gobiernos antineoliberales, liderados por los partidos socialistas, por la socialdemocracia. Y aquí es importante señalar también que los cristianos católicos chilenos van a tener un papel fundamental en el desarrollo de la política chilena. Entonces, para los años 70, varios partidos se enfrentan para las elecciones del 70, el 70-71, y entre ellos van a resaltar tres partidos, los de izquierda, los socialistas y los demócratas cristianos. Y entre estos emerge la figura de Salvador Allende,
liderando al Partido Socialista, y que Salvador Allende, como tal, como candidato a la presidencia, no va a fundamentar sus planes, su proyecto de nación en un comunismo o un socialismo, sino que él va a llamar a su proyecto una tercera vía al socialismo, es decir, no capitalista, no socialista o comunista, pero sí una vía socialista adaptada a la situación chilena. O sea, fundamentada como en toda esta ideología, pero claramente pues no se puede utilizar la misma que se está utilizando en Europa, porque Chile está viviendo circunstancias mucho más diferentes de las que se trataban allá. Así es, exactamente, desde el contexto histórico define eso, y esa es la importancia del método de Marx, ¿no? Que dice, yo pongo el método y se aplica a las diferentes situaciones que ocurren en diferentes lugares. Entonces, así como ocurrió en Rusia, cuando se convierte en la URSS, donde se adapta el marxismo y surge el marxismo-leninismo, bueno, en otros países va a surgir el maoísmo, etcétera, y bueno, en Chile va a surgir esta tercera vía al socialismo que va a ser meramente pues, chileno. Yo opino que ahorita hablando sobre Salvador Allende podríamos ir al conte sobre una canción de Víctor Jara que se llama Manifiesto, que habla exactamente sobre el socialismo en Chile, y retomando, después del corte explicaré un poco más sobre de qué se trataba esta canción. Perfecto. Siempre será canción. Bueno, acabamos de escuchar el manifiesto de Víctor Jara, y esta canción tiene mensajes sobre ideales comunistas chilenos del momento. Cuando estaba Víctor Jara todavía era presidente, bueno, cuando la canción era todavía estaba Salvador Allende y era de izquierda el gobierno, entonces por eso podía escribir eso Víctor Jara. Pero después de que Salvador Allende sale y llega Augusto Pinochet, lamentablemente matan a Víctor Jara por ser militante del Partido Comunista, y esto fue una de las muchas razones de que Augusto Pinochet mataban a la oposición. Y podemos hablar de el Plan Cóndor, que según el Plan Cóndor consistía en que Estados Unidos junto a los países de Latinoamérica eliminaban la oposición de personas de izquierda, y usaban muchas tácticas. Si mal no recuerdo, hubo más de 50,000 desaparecidos durante todo el tiempo que duró esta operación. También los asesinaban. Una de la manera más distintiva de ellos era subirlos en un helicóptero, abrir las panzas y tirarlos al mar, y eso es una violación de derechos humanos, el matar y también privarte de tu libertad y de la vida. Uh-huh. Y además como de una manera tan salvaje y poco ética. Sí, totalmente. Esta Operación Cóndor se enmarca en un programa militar que hace Estados Unidos con el resto de América Latina, que se llama el TIAR, el Tratado Interamericano de Armas. Y lo que supone o lo que propone este tratado es que Estados Unidos va a ayudar a todos los países de América Latina a defenderlos del comunismo. Y defenderlos lo pongo entre comillas, porque ¿cuál es finalmente el problema del capitalismo con el comunismo en este lapso temporal de la Guerra Fría? Pues que el comunismo se caracteriza por esas situaciones contrarias al mismo capitalismo, ¿no? Es decir, una propiedad comunitaria en el sentido de los medios de producción, y que muchos estados, entre ellos el chileno, cuando llega Salvador Allende al poder, empiezan con la nacionalización de las materias primas y de los bienes nacionales, ¿no? Así como con Cárdenas se nacionalizó el petróleo, en Chile se nacionalizan las empresas mineras del cobre, y esto obviamente va a afectar directamente a las compañías transnacionales estadounidenses. En este marco también podemos hablar sobre un movimiento económico que se conoce como los Chicago Boys, que lo que van a hacer estos chilenos que se van a hacer a Estados Unidos es que desde los años 50 Estados Unidos tiene en la mira a Chile. ¿Por qué? Porque Chile es importante en términos geográficos. Entonces se hace un acuerdo se pretende hacer un acuerdo entre la Universidad de Chicago en Estados Unidos
con la Universidad de Chile, pero la Universidad de Chile no acepta este acuerdo de intercambio estudiantil y de becas, para que se vayan chilenos a estudiar a Estados Unidos. Pero la Universidad de Chicago se acerca a una universidad que es conservadora en ese momento, que es la Pontificia Universidad de Chile. Esa universidad, aunque no tiene una facultad de economía, va a aceptar este trato con la Universidad de Chicago y van a empezar a mandar alumnos egresados de licenciatura a la Universidad de Chicago. ¿Qué es lo que van a aprender estos alumnos? Pues finalmente el modelo neoliberal. Y cuando toda esta operación Cóndor empieza a tomar acciones concretas, entre los múltiples problemas internos a los que se enfrenta Chile, como pueden ser los grupos conservadores, las huelgas obreras, etcétera, se va a aunar también el factor de Estados Unidos. Entonces, en 1973, el gobierno de Salvador Allende está inmerso en esos problemas y ya no va a aguantar más. Entonces, Estados Unidos, a través de la CIA, va a planear el golpe de Estado en contra de Salvador Allende. El 11 de septiembre de 1973 ocurre este golpe de Estado. A las 7 de la mañana, los tres órdenes de defensa, es decir, la Armada, la Marina y la Aviación, se levantan en armas contra Salvador Allende. A las 7 de la mañana emiten un comunicado donde dicen que el presidente tiene hasta las 12 del día para dimitir y dejar el poder. Salvador Allende se dirige al Palacio de Moneda. Allí se encierra junto con los soldados y los que le son fieles a su gobierno, pero finalmente el golpe militar, encabezado en este momento por Augusto Pinochet, militar chileno, que va a estar coludido con la CIA estadounidense, van a culminar el golpe de Estado. Al siguiente día de que se culmina este golpe de Estado, se forma una junta militar que va a estar representada por cada uno de los dirigentes de la Armada, de la Aviación y de la Marina. Esa junta militar lo que va a hacer es imponer un gobierno y que se conoce en América Latina como las dictaduras militares, y a partir de allí un gobierno, la política no puede ir o no puede existir sin la economía. Y entonces es cuando van a llamar a estos llamados Chicago Boys, egresados de la Universidad de Chicago, para elaborar el nuevo plan económico chileno. Y esto significó entonces en ese momento la implantación del modelo neoliberal en un país latinoamericano, solamente después de Estados Unidos. Pues sí, aquí realmente podemos ver cómo siempre Estados Unidos ha intentado jugar a proteger siempre a los países latinoamericanos, pero sabemos que no es así, sino siempre ha visto, porque sabe que atenta contra sus intereses propios. Así es. Y pues el comunismo era un claro ejemplo de esto, y aquí es cuando aparecen los Chicago Boys, que pues cambian varias cosas en Chile, como por ejemplo se empiezan iniciativas para la economía pues privada y dejan de un lado la pública, y pues cambian realmente muchas reformas económicas que obviamente van a molestar a la clase media y a la clase baja, porque van a ver pro a la clase alta, que realmente es la menos. Así es, y que estos modelos finalmente, y lo que podemos notar nosotros en el presente, es que no ayudan de manera real a la sociedad común, ¿no? Es decir, todas estas reformas neoliberales que se han implementado en México a partir del 2012, pues han generado el alza en los precios de la gasolina, etcétera, y no hay ningún beneficio para la sociedad, solamente para algunos grupos, como mismo lo mencionaste, y en el caso chileno, pues va a ocurrir exactamente lo mismo. Sí, También tenemos que recordar que en esta época había, según yo recuerdo, dos gobiernos socialistas en Latinoamérica, Cuba y Chile. Entonces, lo que yo quisiera entender es que Estados Unidos no quería que se esparcieran más números, entonces por eso tomó estas medidas donde la CIA llega y implantó el golpe de Estado. Así es, porque a partir de la Revolución Cubana, Cuba se vuelve un ejemplo para toda América Latina, ¿no? Es decir,
sí se puede imponer un Estado socialista o comunista en América Latina, y Cuba, tan cerca de Estados Unidos, pues es comunista, ¿no? Entonces, Cuba lo que empieza a hacer al principio de la revolución es la alfabetización, igual a la nacionalización de los bienes, etcétera, y eso va a generar un desarrollo importante para Cuba. El problema con ello es que Estados Unidos pues impone un bloqueo comercial que va a cooptar todo ese desarrollo, pero toda América Latina va a seguir ese ejemplo, y entonces surgen las guerrillas en América Latina que van a pelear contra los gobiernos capitalistas y contra las dictaduras militares. Por eso va a ser importante para Estados Unidos la Operación Cóndor. Pues sí, o sea, aparte porque se justificaban con ideologías cuando, o sea, todos sabemos que solo tener interés por la economía, ya que ellos eran el capital principal extranjero. Y pues, como ya se mencionó, en este contexto hubo muchísima violencia porque el interés lastima al pueblo. Entonces, supongo que estaría muy bien abordar el tema de la violación de los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet, porque pues es importante saber que, sumando los casos de detenidos desaparecidos, ejecutados, torturados y presos políticos, que fueron muchísimos, o sea, fueron más de 40,000 personas, perdón, y de las cuales 3,065 están muertas o desaparecidas entre las fechas del 73 y el 90, lo cual es preocupante, ya que no se esperaba que todo un interés pudiera causar esto, la verdad. Porque además, aunque tenemos este número, seguramente hay un número mucho mayor, un número mucho mayor detrás de esto. Y como menciona mi compañera, pues esta dictadura comenzó en el año de 1973, que es el año donde llega este primer presidente, Salvador Allende, quien fue elegido democráticamente, que nombró comandante en jefe a Augusto Pinochet, aunque pues no tardó mucho para pues mostrar su real interés y dar este golpe de estado que pronto, y yo creo que con la ayuda de Estados Unidos, pues fue exitoso, y Chile comienza a entrar en decadencia porque era un estado de derecho realmente. Yo digo que con esto nos vamos a un corte con la canción del detenido de Los Bunkers, que habla sobre esto, sobre las desapariciones y sobre las torturas, también sobre los derechos humanos que sufrió Chile durante esta época. Lo que acabo de escuchar es El detenido de Los Bunkers, y esta banda chilena hace referencia a aquellas personas que se le cometieron injusticias, responsables de desapariciones, torturas y un sinfín de derechos humanos violados. Y para recordar tantito lo que estamos hablando, el 11 de septiembre se dio el golpe de estado y se declaró como ilegales a los partidos comunistas y a los partidos nacionales de ideología de izquierda. También suspendieron los grupos radicales cuando se disolvió el Congreso Nacional, y por otra parte el Tribunal Constitucional fue disuelto, los registros electorales fueron quemados y se ordenó el cese de funciones de alcaldes, regidores y rectores de universidades públicas. Y con esto, creo que ibas a aclarar algo, Rebeca, Sí, en realidad el año donde entra Salvador Allende fue en 1970, y ya es cuando sale en 1973. Pero aquí algo que me gustaría comentar es explicar qué son los derechos humanos, ya que vamos a entrar a este tema. Los derechos humanos es una prerrogativa que le damos a todos los seres humanos por igual en todo el mundo, no importa qué nacionalidad, qué raza seas. Es una parte fundamental en la vida, ya que pues guarda y protege tu dignidad humana, y creo que es un principio que todos deberíamos tener en cuenta y saber lo importante que es, por la magnitud que hay al momento de romper con el derecho humano de alguien más. Es una atrocidad. Y en este caso no hablamos de una persona específica, sino de miles de personas. Sí, o sea, más porque, o sea, se reprimió a todos los opositores de distintas formas, como asesinatos, secuestros, o sea, los torturaron, los desaparecieron, los hicieron mil atrocidades. Por ejemplo, aquí tenemos un testimonio de los sobrevivientes de esta dictadura. Este dice: fui detenido en septiembre de 1973 y llevado a la Academia de Guerra Aérea. Ahí
Y 2 días de pie encapuchado, fui interrogado y torturado. Se me aplicó corriente eléctrica en genitales, boca, oído, recibí golpes, fui amarrado en una especie de parrilla, tengo marcas de las torturas, estoy incomunicado, 45 días con centinela de guardia. Inclusive esta persona dice que a uno de los centinelas se le escapó un tiro y mató a uno accidentalmente. O sea, ahí como que nos podemos dar cuenta de qué tan poca atención le tenían a la gente, qué tan poco cuidado, ni siquiera los tomaban en cuenta pues para nada. Por ejemplo, aquí otro testimonio es de una mujer que fue violada. A ella le metieron ratas por la vagina, le cortaron los pezones, le pusieron alcohol y después le electrocutaron. O sea, estuvo horrible todo lo que pasó. En verdad se violaron los derechos humanos en la dictadura de Pinochet. Y pues aquí vemos lo poco que les importaba, ¿no? O sea, hacer esas cosas realmente pues pasa lo que es un crimen, o sea, y lo poco que ellos creían que valía una vida humana, ¿no? Y pues todos valen por igual. Así es, y aquí hay que notar una contradicción importante porque los derechos humanos como tal surgen en 1945, al término de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, surgen como una iniciativa de la ONU, de los países aliados, ¿no? Ganadores de la guerra, entre ellos Estados Unidos. Y todas las violaciones que se cometen en Chile y en casi toda América Latina, pues son fundamentadas y ayudadas por los Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo igual traigo unos testimonios de exiliados chilenos. Son de una tesis de Eva Daniela Sandoval Espejo, con la que se licenció en la licenciatura de Historia. Son una serie de testimonios que enmarcan a la historia oral. Y esta historiadora lo que hizo fue entrevistar a 5 chilenos exiliados en Londres, porque al siguiente día del golpe, que se instala la Junta Militar, empiezan todas esas atrocidades y muchos chilenos huyen. Algunos huyen a otros países de América Latina, pero en toda esta época empiezan a surgir los golpes de Estado y se empiezan a imponer las dictaduras. Entonces muchos regresan de los países a los que habían huido y van a ser algunos países europeos como Inglaterra, como Suecia, y en el caso latinoamericano, México es uno de los países que va a dar acogida a todos esos chilenos exiliados. Y esta autora entrevistó, y voy a dar los nombres porque son importantes, a Fedor Neftalí Castillo Enríquez, a Ana María Pelusa, a Moisés Saavedra, a Rafael Enrique Sangüenza Tapia y a Juan y Colque Navarro. Entonces, por la cuestión del tiempo, quiero aclarar que los testimonios que voy a leer a partir de esta tesis, me va a faltar tiempo para hacer el análisis y para establecer quién los menciona, sino solamente los voy a leer como para exponer estas atrocidades. Entonces, los primeros lugares de hacinamiento que se utilizaron para los chilenos comunistas fueron los estadios de fútbol. Sí, llevaban a los chilenos a los estadios de fútbol y ahí los encerraban y ahí se quedaban encerrados en medio de los militares, y los militares todo el tiempo los estaban vigilando, los mataban. Algunos alcanzaban a subir a los techos de los estadios de fútbol y se aventaban desde allí, ¿no? Por la desesperación, y bueno, si sobrevivían pues los terminaban matando los militares abajo. Entonces ese es el primer testimonio de Fedor Castillo, que dice: yo te dije que el 11 de septiembre fuimos allanados por los milicos en la universidad. Después nos dejaron encerrados en otro patio. Esa es otra historia, pero finalmente nos sacan de la universidad a nosotros en micros, que los milicos habían traído. Era un regimiento de una provincia, no eran de Santiago esos milicos, ellos venían de provincia. Nos trasladan, nos meten a unas micros que han venido de la provincia de la Soledad y nos llevan al estadio de Chile, donde va a ser nuestro primer cautiverio. Ahí nos meten con todo el odio fascista, con todo el odio anticomunista. Ahí nos maltratan, es cuando se ensañan con nosotros, porque nos bajamos de las micros y bajando ellos hacen un bosque. El bosque son 2 líneas de milicos, entre milicos y pacos. Los pacos son los policías en Chile. Entonces te hacen pasar por allí, cuando tú vas pasando recibes golpes por todas partes y por todos lados. Golpes que son mortales, que si uno no hubiese sido joven, bueno, muchos murieron. No había sido capaz de resistir eso. Cuando nosotros nos sacan, ellos separan a las mujeres, a nosotros nos llevan en buses de puros hombres y a las mujeres en buses de puras mujeres. Y a las mujeres no se las llevan ahí mismo, se las llevan para otro lado, no sé dónde, nunca pregunté y nunca supe tampoco.
El Estadio de Chile es un estadio chico de 6,000 personas, el estadio está lleno. Cuando nosotros llegamos ya había compañeros allí, cantidad de compañeros, el pueblo comunista, el pueblo de la Unidad Popular, el pueblo socialista, muchos intelectuales ya estaban en las galerías. El 12 de septiembre llegamos al estadio, ahí nos meten, ahí pasé, no sé, fui prisionero político, prisionero de guerra del fascismo, del día 12 de septiembre hasta el 12 de octubre. Estuve exactamente un mes, pero un mes que vale por años. Un mes que cada día es un año, son meses inmensos, largos. Se pierde la noción del tiempo porque te meten allí sin agua, sin un bocado, con un terror, con un pánico fascista pero terrible. O sea, ahí fue el centro de operaciones más horrible que yo viví dentro de lo que yo estuve preso, porque había operativo militar por todas partes, milicos por todas partes, lleno de milicos. Entonces unos se sentaban en las galerías y estaba lleno de milicos y la ametralladora apuntándote, y de repente venía un desgraciado y le disparaba. Ese espacio que yo viví ahí fue de tortura psicológica pero horrible. Va a quedar marcado por siempre. El que estuvo allí se muere, y se muere con esa vivencia, porque esa era la idea: aterrorizarte, cagarte psicológicamente, convertirte en nada, que la humanidad del ser humano se acabara, que no tuviera dignidad, que no tuviera valores, que no tuviera nada. Esa era la idea y lo consiguieron. Uno sufrió el terror, ahí asesinaron a mucha gente. Ahí vivió el fusilamiento de compañeros, pero increíble.